Bienvenidos a un nuevo programa de Los Turelo Plus en el que dejamos a aquellas familias que lideraron empresas y colaboraron al desarrollo de Córdoba, cuya capital está de cumpleaños porque ha celebrado sus 445 años y nos sumamos a este festejo felices de ser cordobeses y haciendo todo lo posible para que los habitantes de esta hermosa ciudad estén informados. Ahora sí, hablamos de varias empresas de la ciudad, pero este programa es el turno de una empresa del interior que crece a cantidades enormes, como es el caso de Gastaldi Hermanos, quienes se dedican a la producción de maní y trigo y en el que vamos a especificar mucho más a través de la ficha. La empresa familiar Gastaldi Hermanos Sociedad Anónima se fundó en 1931 de la mano de Ángel, Antonio, Gabriel y Santiago Gastaldi y también de Luis Macario. Son 3 generaciones las involucradas en el negocio, actualmente 2 activas, se dedican a la industria agroalimentaria y sus principales divisiones por productos o unidades de negocio, como les solemos decir, son el molino harinero, donde producen harinas de trigos, eso es para el mercado doméstico, y también pellets de afrechillo para la alimentación animal. Hacen maní, maní de confitería, maní blancheado para exportación y maní industrial para las fábricas de aceite. La extrusión son los diferentes tipos de productos extraídos a base de harinas cereales y de oleaginosas. También se dedican a las divisiones de soporte como el acopio de cereales, la comercialización primaria de granos, además de agroquímicos y semillas, con el incluido asesoramiento a productores y acopio de soja, maíz, girasol y sorgo. También se dedican a la explotación agrícola, siembras de maní, soja, maíz, girasol y sorgo en campos arrendados a través de la empresa Nueva Bilbao. Su corazón es el maní crudo, el maní industria, el maní blancheado, la harina de trigo y los pellets. Tienen dirección en la calle Belgrano 442 de General Dehesa en nuestra provincia de Córdoba y pueden encontrar más información a través de su página web www.gastaldiermanos.com.ar y también a través de su fundación que figura en pantalla. Bueno, para enterarnos más de estos temas que por ahí suenan un poco lejanos y aquellos que les interesa el interior y sobre todo el campo de nuestra provincia, vamos a hablar con ellos. Bien decía Nicole, una empresa del interior que por supuesto enorgullece a los cordobeses. Y para nosotros es un orgullo poder tenerlos en Córdoba, lejos a lo mejor de su centro de producción, para contarnos cómo se vive, cómo se trabaja en el interior. Así que en este primer bloque estamos con Gabriel Gastaldi y Luis Macario. Le agradecemos los kilómetros y el esfuerzo de estar aquí en Los Turelos Plus. Gracias a usted. Gabriel, ¿cómo habrá sido ese sueño de los abuelos de comenzar a trabajar en Córdoba, de dedicarse a lo mejor a lo que era en su momento la molienda de trigo, el cultivo del maní? ¿Cómo fue eso? Y bueno, fue una historia que tiene, si bien digamos la empresa nace en el año 31, la historia comienza, diría yo, a principios de siglo, ¿no? Y nace en un pueblito muy chiquitito de Italia, que se llama Le Valdigi. Le Valdigi. Le Valdigi. Le Valdigi. Es un pueblito de la provincia de Cuneo. Ahí nació mi bisabuelo, José Gastaldi. Bueno, él es el que viene a Argentina y se instala en esa época en un pueblo que todavía ni siquiera se llamaba General Dehesa. En esa época se llamaba La Agrícola, era como una... Como una villa. Como una colonia. Como una colonia, exactamente. Como una colonia donde en realidad lo único que había era el ferrocarril y muy pocas casas. Claro. Y bueno, ahí mi bisabuelo decide instalarse. Comenzar un sueño. Ahí comienza un poco el sueño. Después, bueno, él tiene 9 hijos, 5 varones y 4 mujeres. Y de los hijos empiezan a trabajar todo lo que es la actividad agrícola, fundamentalmente en esa zona, ¿no? Y ya después, bueno, uno de los hijos, Ángel, junto con sus hermanos, y una de las hermanas se casa con Luis Macario y ahí un poco nace estas dos familias, ¿no?, que forman la empresa. Entre Ángel y Luis deciden
comenzar un sueño que en ese momento era la creación de un molino harinero, ¿no? Así es. Y hoy ya han pasado, vos decías, desde el inicio del sueño, casi 100 años, oficialmente son más de 80 años. Sí. Y le quería preguntar, aprovechar también a Luis, ustedes son la tercera generación, la segunda, digamos, hay 2 activas actualmente. Actualmente hay 2 activas, de la primera generación lamentablemente ya están todos desaparecidos, pero somos 2 las generaciones activas. El padre de Gabriel, Enrique, es presidente, mi padrino es vicepresidente, Luis Gastaldi, y ahora se está produciendo también el recambio porque el padre de Mariano fue director hasta este año y en este año le dejó el paso a Mariano para que integre el directorio. Así que en el directorio estamos conviviendo estas 2 generaciones, ¿no? Digamos, superaron lo que es la sociedad de hermanos y hoy sería un consorcio de primos, por así decirlo. Estamos entrando ya en la etapa de consorcio de primos, tercera generación. Sí, Y correcto. actualmente, de esos miembros de la familia, ¿cuántos participan en la empresa? Y en la empresa activamente, hoy somos de la familia 9 personas aproximadamente, ¿no? Sobre un total, aproximadamente, decía, creo que mencionaba Nicole, más de 200 empleados. Estamos alrededor de 200 empleados. Nosotros como tenemos la actividad de maní, que tiene algún ciclo estacional en la época de recepción, por ahí hay personal temporario que Claro. eleva ese número, pero digamos el personal estable de la firma está alrededor de las 200 personas. Así es. Y Gabriel, ¿cómo es esto, digamos, ustedes tienen han diversificado sus negocios, pero está el molino harinero, está el tema del maní? El maní da la impresión que se ha ido corriendo la frontera hacia el sur. Ustedes tienen explotaciones propias, compran los materiales. ¿Cómo es todo ese proceso industrial? Bueno, con el molino, que fue, digamos, la actividad que arranca la empresa en el año 31, después la actividad de maní inicia ya en la década del 70, ¿no? Que fue, bueno, nosotros fuimos uno de los pioneros de esta actividad en Argentina. O sea, arranca mucho tiempo después, que fue cuando arranca el maní en Argentina. Y hoy son uno de los principales productores, si no me equivoco. Y hoy somos, digamos, no los principales productores, pero estamos Claro. digamos... Jugando un papel importante. Sí, exactamente. Después, digamos, del año 31 hasta el 77, más o menos, que arranca la actividad de maní, la empresa fue, digamos, ampliando su capacidad de producción en lo que es la producción de harinas, se incorpora la actividad de acopio de cereales, se fue incrementando la actividad de acopio también con plantas en la localidad de Santa Eufemia. Y bueno, hasta, como te decía, la década del 70 que arranca la actividad de maní. Sí, en la actividad de maní es una actividad que obviamente tiene que estar integrada hacia atrás. Nosotros hacemos todo el proceso de siembra de maní y lo que es la selección y el blanchado de maní, ¿no? Así es. En el caso de harinas, como Argentina, digamos, un país que produce trigo, Sí. digamos que sobra la cantidad de trigo que se produce para lo que es el consumo interno, no hay una necesidad de que la empresa haga el proceso de integración hacia atrás con lo que es la siembra, porque uno ya tiene una relación Claro. con muchísimos años, con productores, ¿no? Y Gabriel, logra. ¿qué cantidad están, digamos, trabajando en la molienda actualmente? Actualmente nosotros estamos en la molienda diaria, son 350 toneladas de trigo. Arrancó en el año 31, arrancó con 30 toneladas, ¿no? Claro. Para que se dé una idea, digamos, El lo que 10% fue de lo que es hoy, un poco menos. Exactamente. Y bueno, por supuesto también fueron cambiando los tipos de productos que se hacían. En general, cuando arrancó la empresa era un monoproducto, ¿no? Que era una harina fundamentalmente para panificación. Y después, con el correr de los años, digamos, bueno, hoy tenemos casi 20 variedades de harinas distintas para distintos tipos de uso. 20 también. variedades de harinas. Sí, Bueno, aproximadamente. quiero volver sobre el maní porque me parece que es un producto, Luis es un poco el embajador de digamos, quien vende el producto, porque en la Argentina, aparte de lo que se conoce como maní confitería, no sé si hay otros usos más del maní
pero es muy demandado en el exterior. No lo tenemos tan incorporado nosotros a nuestros alimentos como afuera, Luis. Sí, efectivamente. O sea, el maní, el principal destino que tiene es la exportación. Surge y nace como una industria de exportación, a punto tal de que en la Cámara habíamos acuñado un eslogan que era: nos levantamos pensando en exportar. Así es. Actualmente, desde la Cámara del Maní se está proponiendo y se está trabajando en ver si se puede elaborar alguna campaña para tratar de incrementar el consumo interno. Pero bueno, nosotros no lo tenemos tan incorporado como lo tienen los países desde Estados Unidos, donde es muy común escuchar en las películas de que se van a hacer un sándwich de manteca de maní. Así es. O los países del norte de Europa, que es nuestro principal destino, del origen digo, no solamente de nuestra empresa, sino del origen, donde tiene un sinnúmero de aplicaciones. Nosotros vendemos el maní como un ingrediente y ellos terminan dándole mayor valor agregado, que bueno, esperemos que a medida que vaya pasando el tiempo, ese mayor valor agregado lo vayamos haciendo aquí en origen, ¿no? Claro. Pero hoy tenemos barreras arancelarias que no nos permiten elaborar y exportar estos productos porque quedamos fuera de competencia. Pero básicamente los usos son desde un maní frito que se come con la cerveza, sí. O algún maní con cobertura, como Así un maní es. japonés o algo salado, pero también maní con chocolate, manteca de maní, y hay en Holanda, fundamentalmente, hay un producto que se llama salsa saté, que es una salsa que está hecha en base a maní, que ellos, digamos, la incorporaron de su colonia cuando Indonesia era colonia holandesa. Uh-huh. Y bueno, que a los holandeses les gusta mucho, y es una salsa que se usa con carne o con cualquier otro tipo de comidas que seguramente para nosotros no es habitual, ¿no? Sí, lo disfrutará la reina máxima. Bueno, brevemente, Gabriel, para cerrar este primer bloque, ya se nos ha ido el tiempo. 15 variedades de harina pueden producir ustedes. A veces la gente dice, en un país que produce tanto trigo no debería estar más barata la harina y por supuesto todos los farináceos, ya sea el pan, los fideos, etc. ¿No debería ser más barato, Gabriel? Bueno, la harina, digamos, lo que tiene es una característica donde, digamos, la materia prima, que es el trigo, te representa casi el 80% del costo. Ajá. ¿Y el valor ese del trigo, quién lo fija? Digamos? El trigo, digamos, es un valor internacional, es un mercado transparente. Lo que pasa es que en Argentina a veces, como este año en particular, lo que ha sucedido es que se exportó mucho trigo en épocas donde en general antes no se exportaba tanto, en diciembre, enero, cuando es la época del ingreso del trigo. Claro. Este año, básicamente, por el fracaso de la cosecha en Brasil, hizo que Brasil empezara a comprar trigo mucho tiempo antes, y eso obviamente calentó el precio del mercado. Los molinos, digamos, al tener una incidencia tan alta en la estructura de costo, no tenemos mucha más alternativa que cuando aumenta el trigo, trasladarlo en el precio de la harina, ¿no? Ahora, si uno ve, digamos, un rango de 10, 15, 20, 30 años, el tiempo que uno quisiera analizar, las curvas, digamos, de trigo y las curvas de harina son prácticamente iguales. O sea, cuando el trigo sube, la harina sube; cuando el trigo baja, la harina baja. O sea, no hay ningún tipo de especulación en ese sentido, por lo que te decía antes. O sea, bien, al tener una incidencia tan alta, impacta directamente en el precio, ¿no? Bueno, muy bien. La verdad que es clarísimo. En el próximo bloque vamos a hablar también con otro directivo de la firma, que es Mariano, y vamos a hablar también de la extrusión, porque es una de las divisiones que tiene Gastaldi Hermanos. Y también de los proyectos de negocio que está preparando la firma de cara a este año y los que vienen. Ya volvemos.
Bueno, seguimos en los Turelo Plus, esta vez incorporando a Mariano. Él es otro directivo de Gastaldi Hermanos, donde nos va a adentrar más en el interior, en la producción de trigo, de maní y también en la extrusión, creo haberlo dicho bien. ¿De qué se trata esta parte a la que te dedicas? Bueno, estás poniendo toda tu energía. Muchas gracias por la invitación. La extrusión es una actividad que la empresa comienza a desarrollarla en el año 2012. En sí es una actividad que como idea nace en el 2004-2005, donde Gabriel, la persona que estuvo anteriormente aquí, decide viajar a Suiza, invitado por un fabricante de maquinarias. Y en aquel momento ninguno tenía idea realmente de qué se trataba esto. Y de allí vinieron con esa idea de en algún momento instalar una planta de extrusión. En el año 2012 decidimos comprarla, aquí localmente, una planta usada, una planta ya en marcha, y desde el 2012 hasta la actualidad fuimos desarrollando diferentes tipos de productos. La extrusión es un proceso termofísico que transforma materias primas en productos terminados. Lo que ocurre dentro de la máquina es un proceso muy complejo, donde se texturizan las proteínas y se gelatinizan los almidones. Es un proceso bastante complejo, pero en definitiva, algunos productos podemos verlos en la góndola y podemos verlos en algunos productos, como son las barritas de cereales, por ejemplo, donde están conformados en mayor parte por el crispy, ese crispín chiquitito de arroz. Eso fabricamos nosotros, son cereales, tipo cereales para desayuno también, como así también la proteína de soja texturizada, que es un producto análogo a la carne, o sea, tiene características similares a la carne, pero es de origen vegetal. ¿Cómo sería una milanesa de soja, por ejemplo? Como sería una milanesa de soja, exactamente, sí. Es decir, que se están involucrando en este nuevo mercado, además del maní y la harina, y como decías vos, tu hermano había traído esa idea de Suiza y Argentina, que siempre tuvo el concepto de granero del mundo, y por ahí se ven cosas afuera. ¿Qué le está faltando al país? ¿Qué ven en diferencia con otros países que nos faltan, nos impiden un desarrollo pleno de la actividad agrícola? En cuanto a la actividad de extrusión en particular, es una actividad sumamente versátil. Por lo tanto, es una actividad que permite la fabricación o la transformación desde una harina de soja a un producto texturizado de soja, que sería el producto más básico que podemos fabricar con la tecnología de extrusión, hasta fabricar productos sumamente complejos. Esos productos sumamente complejos tienen altísimo valor agregado, que hoy por hoy en el país no está desarrollado, digamos, el comercio de ese tipo de productos, porque son productos costosos. Entonces, otros países ya lo han adoptado, como los cereales para desayuno. Seguramente que muchos conocemos lo que son los cereales para desayuno, pero hoy por hoy son caros en Argentina. Y en otras partes del mundo, en términos relativos, no son costosos. O sea, yo creo que la tecnología de extrusión va hacia ese lado, como así también hacia el lado de los texturizados, o sea, hacia el lado de las proteínas de origen vegetal y no animal, principalmente por la cuestión de costos. Pero creo que lo que nos falta es tiempo para que podamos ir de alguna manera adoptando esas nuevas formas de productos distintos, diferentes, que no es la carne en particular, sino son aquellos productos análogos a la carne. Y aprovechamos a Luis, que también en su calidad de presidente de la Bolsa de Cereales, ahí Nicole decía, ¿qué le está faltando acá al país para dar, digamos, un salto cuantitativo y cualitativo en términos agroalimentarios? ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Y creo que es un tema muy complejo, digamos, pero creo que hay un sinnúmero. O sea, el primero de todo, yo creo que la institucionalidad, que este gobierno ha trabajado, pero no con el énfasis que debería haberlo hecho. Hay problemas económicos muy serios. Esos problemas económicos impiden que el Estado avance en infraestructura. En inversiones productivas, claramente. Sí, más que en inversiones productivas del Estado, creo que el mismo presidente decía que él quería ser un canchero, en el sentido de no de canchero de piola, digamos, ¿no? Sino canchero del que cuida la cancha. Claro. Dejar una cancha ordenada, prolija, para que el sector privado ahí pueda desarrollar su juego. Claro.
Y dentro de esa tarea, el tema de la infraestructura es muy importante. Lo que pasa es que cuando vivimos en un contexto inflacionario, al que no se lo puede derrotar, realmente para el sector privado se le hace difícil, es como que estamos en una cancha que está muy poseada. Y bueno, la causa, por lo menos a mi criterio, de la existencia de la inflación es un tema recurrente en nuestra historia económica. Crónica, diría. Que viene básicamente en el tema del déficit fiscal. O sea, nosotros tenemos un Estado que recauda menos o gasta más de lo que recauda. Y hasta que no se tomen esas decisiones y hasta que los gobiernos que nos gobiernan, no importa el partido político del color, no tomen una decisión clara de pagar los costos políticos y realizar los ajustes que tengan que hacer para que esta situación no cambie, y bueno, va a estar complicado, porque la inflación hace muy complejo para las empresas poder planificar un futuro. Entonces necesitamos básicamente reglas claras, sostenidas, seguridad jurídica y un montón de cosas más, pero digamos, acá es donde estamos, desde el agroindustria. Creo que lo que hacemos permanentemente es seguir invirtiendo. Creo que, digamos, todo lo que es agroindustria, donde Argentina tiene una ventaja competitiva. Y bueno, creo que tenemos que tratar de seguir peleando para que las cosas se enderecen. Así es. No obstante, ¿no ha sido un mal año para Gastaldi y Hermanos hasta el momento? Porque recién escuchábamos las cifras de lo que era la cantidad de la molienda. En términos de cuantitativos, ¿ha sido un buen año para ustedes? Mira, nosotros ya desde hace un tiempo importante venimos teniendo buenos resultados, no nos quejamos. La empresa está en una posición sólida desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, donde, bueno, se ha trabajado mucho para eso, pero en definitiva el contexto tarde o temprano te termina afectando. O sea, de nada sirve que a nosotros nos vaya bien si al país no le va bien, porque estamos rodeados de lo que sucede alrededor. Y, digamos, un contexto como esto hace que baje el consumo interno, sea muy difícil planificar todo el tema de exportaciones con precios que te van cambiando permanentemente. O sea, es como que en general el empresario argentino ha aprendido a surfear la ola de la inestabilidad. De hecho, que por ahí muchas veces a los argentinos son muy requeridos como recursos humanos en otros lugares por su rápida capacidad de adaptación a contextos complicados. Pero bueno, en cierta forma, digamos, nosotros venimos surfeando la ola de una manera exitosa, pero quisiéramos tener un poco más de tranquilidad también, ¿no? Bien, para el cierre, ya que es una empresa familiar en su origen, ¿qué consejo le darían a una empresa que viene del sector agropecuario y es de origen familiar en la actualidad, en base a lo que ustedes han aprendido, el legado de los abuelos, de sus padres? Manuelito. Yo soy el más joven, pero creo que las empresas familiares tienen una gran oportunidad y creo que es mantenerse unidos y creo que este tipo de empresas tiene mucho por ganar. Tienen, en primer lugar, la diversidad de opiniones y este tipo de cuestiones traen a la mejora que cuando una empresa es unipersonal. ¿Es clave la inversión, por ejemplo, en tecnología? Pienso, en el caso de ustedes, lo que se veía recién. Sí, perdóname, déjame agregar algo, porque creo que le tenemos que hacer honor a nuestros antepasados. Por supuesto. Y una de las cosas más importantes que nosotros, que nos legaron, es básicamente la honestidad, la transparencia y la cultura del trabajo. Nosotros no entendemos otra forma de hacer los negocios si no nos dedicamos a lo que ya nos viene dado por herencia, ¿no? Así que por ese lado creo que es importante en las empresas familiares.
La tradición. Exactamente. Bueno, pasión, legado, transparencia, trabajo, agregada a la diversidad de opiniones, que es todo un tema y bueno, se ve positivamente aquí aplicado con todas las mejoras, incluso la extrusión, por ejemplo, como lo mencionaba Mariano. Le vamos a agradecer haber venido desde La Pampa Gringa, que son más de 200 kilómetros, y representarnos en el mundo. Va a haber tiempos después en redes sociales, vamos a hacer unos agregados, un bonus track, porque veíamos fotos de ustedes, por ejemplo, me parece, en alguna feria de alimentos internacional, creo que si no me equivoco, Luis, Dubái o Medio Oriente. Puede ser, puede ser. Así Sí, que sí. vamos a dejar un pequeño extracto de eso en las redes sociales. A ustedes gracias por acompañarnos hasta el final de los Turuleros Plus y nos encontramos aquí en Canal C el próximo sábado con las historias de las familias empresarias.